A todos, hoy vamos a hablar de calor. En la antigüedad, alrededor de 500 años antes de Cristo, Heráclito asociaba al calor con el fuego y decía que en la naturaleza los tres elementos principales eran fuego, tierra y agua, y nombraba el fuego como un elemento central. Decía que todas las cosas son un intercambio de fuego. Alrededor del siglo XVII se consideraba el calor como una sustancia que se traspasaba de un cuerpo a otro para lograr un cierto equilibrio, el calorum. Robert Hooke, el famoso Robert Hooke, decía que el calor no es más que una fuerte y vehemente agitación de las partes de un cuerpo, ligeramente alejado de la realidad. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX que James Joule demuestra con un ingenioso experimento que la energía mecánica y el calor estaban directamente relacionados, y eso permitió a partir de ese momento considerar el calor como una forma de energía. Cuando dos cuerpos se ponen en contacto y alcanzan el equilibrio térmico, lo que ocurre es una transferencia de calor entre ellos, una transferencia de calor desde el más caliente o el que mayor temperatura tiene hacia el que menor temperatura tiene. No decimos que un cuerpo tiene calor, un cuerpo tiene cierta temperatura o incluso un concepto que veremos más adelante que es energía interna, porque el calor solo va a estar asociado a procesos de transferencia de energía entre dos cuerpos. Ahora, ¿cómo calculamos el calor? ¿Cómo modelamos, digamos, este proceso? O sea, ¿cómo lo relacionamos con las magnitudes físicas que ya conocemos? Para ello pensemos y hagamos el siguiente experimento mental. Si consideramos el calor como la cantidad de energía que tengo que darle a un cuerpo para que aumente su temperatura, entonces es lógico pensar que a mayor masa del cuerpo, mayor es la cantidad de calor que tengo que suministrarle para que aumente en 1 grado su temperatura. O sea, el calor suministrado debe depender linealmente de la masa. Por otro lado, el calor debe ser proporcional al incremento de temperatura. Mientras mayor el incremento de la temperatura, mayor el calor a suministrar. Y por último, la experiencia nos dice que la cantidad de calor depende del material. No es lo mismo, por ejemplo, un metal que un aislante, como la porcelana, el vidrio, etc. Todo eso nos lleva a postular una fórmula donde el calor va a ser igual a la masa por una cierta constante por la diferencia de temperatura delta T o temperatura final menos temperatura inicial. Esta constante de proporcionalidad se le llama capacidad calorífica y es específica de cada material. En el sistema internacional, esta constante no es más que el calor que necesito suministrarle a un cuerpo de 1 kilogramo para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius o en 1 Kelvin. Las unidades de C van a ser Joule partido kilogramo Kelvin. Y estamos viendo en pantalla los valores de esta constante para algunos materiales que son conocidos. Fíjense, noten que el calor específico tan elevado que tiene el agua, esto lo vamos a ver en un rato. Y noten además que el agua tiene diferente calor específico que el hielo, o sea, son dos fases de la materia diferentes. Pongamos en práctica entonces este concepto que hemos aprendido para calcular la temperatura a la que se alcanza el equilibrio térmico en una determinada situación. Supongamos que tenemos un recipiente con 2 kilogramos de agua a 20 grados Celsius y sumergimos en el agua una esferita de 250 gramos de aluminio. La temperatura de la esferita está a 75 grados Celsius. Calculemos entonces a qué temperatura se alcanza el equilibrio térmico. El calor que va a ceder el metal, porque tiene mayor temperatura, lo recibe el agua. Por la definición que recién vimos, cuando un cuerpo aumenta su temperatura, el calor que recibe es positivo, y cuando pierde temperatura, cuando su temperatura disminuye, el calor que cede, entonces tendrá signo negativo. Si sumamos estos dos calores, del que recibe el agua y el que cede la esferita, nos va a dar 0. ¿Ok? Entonces escribimos una ecuación, como la que estamos viendo en pantalla, donde la masa del agua por su calor específico, por la diferencia de temperatura, o sea, T final menos T inicial, más la masa del hierro por su calor específico, por la diferencia de temperatura, T final menos T inicial, eso va a ser 0. Entonces, bueno, en toda esta fórmula todo lo conocemos excepto la temperatura final,
que es la incógnita. Entonces, resolver esta ecuación desde el punto de vista algebraico no es difícil, es bastante sencillo y tenemos que simplemente despejar esta temperatura final y nos va a quedar la expresión que estamos viendo en pantalla. Entonces, cuando lo evaluamos con los datos, con los calores específicos, con las masas que tenemos y las temperaturas iniciales, nos va a dar una temperatura final de 21.45 grados. Fíjense que subió muy poco relativamente la temperatura del agua. Esto se debe a la alta capacidad calorífica que tiene el agua. Necesitamos mucho calor para que su temperatura suba 1 grado. Ahora analicemos la siguiente situación y lo voy a presentar en las palabras de Joseph Black, quien fue un eminente físico-químico escocés que en 1757 descubrió que si a una libra de hielo a 0 grados Celsius le adicionaba una libra de agua a 79 grados Celsius, encontraba, para su asombro, decía que tenía 2 libras de agua a 0 grados Celsius. Este descubrimiento jugó un papel importante en el desarrollo de la termodinámica. Lo que sucede es que el calor proveniente del agua se invierte en realizar el cambio de fase del hielo al agua, o sea, de la fase sólida a la fase líquida. A este calor necesario para esta transformación se le llama calor latente. Este calor que se le suministra al hielo ocurre a una temperatura constante, la temperatura del cambio de fase. Y algebraicamente la expresión será muy sencilla, será igual a la masa de hielo por una cierta constante. Entonces, por ejemplo, de experimentos sabemos que se necesitan 3.34 por 10 a la 5 joules de calor para derretir completamente 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius. Este es el calor latente de fusión del hielo. Por lo tanto, la fórmula, como les comentaba, es bien sencilla, simplemente la masa del material por esta constante, el calor latente. Por supuesto que también va a existir un calor latente para el proceso de evaporación del agua, o sea, el paso de líquido a gas. Se llama calor latente de vaporización. Recuerden entonces que esto va a ocurrir a 100 grados Celsius a presión ambiente, ¿no? Está claro que tanto el calor latente de fusión como el de vaporización dependen del material. Les muestro en pantalla algunos valores de estas constantes para distintos materiales. Por último, analicemos ahora el siguiente gráfico que resume todo lo que hemos visto. Vamos a suponer, una situación hipotética, que tenemos 1 kilogramo de hielo en un recipiente, la temperatura de ese hielo está a menos 25 grados Celsius y estamos a presión atmosférica. Entonces comienzo a suministrarle calor de forma constante, o sea, todo el proceso es con la misma cantidad de calor que le estoy suministrando, pero a una tasa constante. Y voy midiendo la temperatura del sistema en función del tiempo, ¿ok? Entonces lo que voy a obtener es un gráfico como el que estamos viendo en pantalla, donde, digamos, desde el punto A hasta el punto B se empieza a incrementar la temperatura de manera lineal. Ahí estoy en la fase sólida y el calor lo que hace es aumentar la temperatura del sistema, no hay cambio de fase. Cuando llegamos a 0 grados, ahí ya tenemos que darle calor para que ocurra el cambio de fase, o sea, de sólido a líquido. O sea, entre B y C la temperatura no cambia en el decursar del tiempo, a pesar de que nosotros le estamos dando calor porque ese calor es el calor latente que necesitamos para el cambio de fase. Cuando ya todo el hielo se transformó en agua, empieza nuevamente a aumentar la temperatura del sistema de forma lineal hasta que llega a los 100 grados, ¿no? Y ahí ocurre entonces el proceso de evaporación. Y por supuesto tenemos que darle calor para que toda esa agua se evapore y todo el tiempo ese proceso ocurre a la misma temperatura que sería a 100 grados Celsius. Posteriormente, cuando ya todo el agua se haya evaporado y si evitamos que el gas escape y continuamos dándole calor a ese gas o al vapor de agua, entonces la temperatura del sistema seguirá aumentando también linealmente. Entonces, esto de alguna manera, como les decía, resume todo lo que hemos visto. Les recomiendo que pausen el video, analicen el gráfico, traten de entenderlo y yo creo que eso les va a ser muy útil. Así que, bueno, esto era lo que les tenía para hoy. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video.